Muchísimas gracias por la presentación, querida Rosalba. Agradezco las palabras que se han dicho y me gustaría añadir solo dos codas a la presentación de mi perfil profesional, porque hay dos cosas que a mí me gusta decir siempre que estoy aquí, no solo ahora porque estoy aquí, sino también lo hago cuando estoy en España. Que me honran además y que ahora decirlas aquí me satisface mucho más el estar en posesión de la clavis palafosiana y de la cédula real desde el 2018, en mayo. Es algo que para alguien que lleva trabajando en esta ciudad tanto tiempo, es algo que es un orgullo y una satisfacción, y por eso me agradecía, me resultaba muy necesario decirlo y añadirlo, si me permites, Salva, porque no lo he puesto en el perfil que me dijiste, pero quería decirlo yo de voz propia. Agradezco la iniciativa que se tuvo y en la que tuve alguna participación modesta en el momento que hablamos de esta iniciativa y la apoyé y la apoyamos desde la Universidad de Extremadura y el Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura, con muchísimo gusto. Y porque creo que es algo que está empezando a ser lo que después, o dentro de unos años, pueda convertirse en algo que sea de referencia para las intervenciones patrimoniales y la política patrimonial y el sentido de las universidades en las ciudades. Por tanto, gracias por permitirnos que tanto Alicia Díaz Mayordomo como quien les habla intervenga en estas jornadas tan interesantes que ya están siendo de un nivel espectacular. Voy a hacer yo solo la presentación para agilizarlo, en vez de hacerla entre los dos, para hacer más ágil y que no nos pasemos del tiempo. Bien, la mesa de los arquitectos, paso a la mesa de los historiadores. Me siento además muy honrado de compartir mesa con una persona a la que admiro muchísimo, como es la doctora Izaskun Álvarez, con la que comparto además muchas inquietudes e iniciativas, como es el caso de la figura de Vasco de Quiroga, al que los dos, al Tata Vasco, admiramos y seguimos y perseguimos, seguimos admirando, siguiendo y persiguiendo, ¿no?, desde el punto de vista investigador. Bien, pues dicho esto, y para no extender más en preámbulos, voy a presentarles, hacer una historia, o contarles un cuento, una historia de lo que pudo haber sido, y no fue en una historia de una relación entre una universidad y una ciudad, o dos ciudades en este caso. Y me permito hacer unas breves referencias iniciales que por genéricas no dejan de ser interesantes para ver de qué vamos a hablar después y de qué estamos hablando. No olvidemos, creo, perdón porque estas cuestiones son muy elementales, pero creo que conviene no olvidarlas, que desde la Edad Media la ciudad y la universidad han estado muy unidas, que no es algo que surja de forma espontánea, que en el siglo XIII, cuando surgen las corporaciones artesanales, comerciales, para defender sus intereses, también surgen esas comunidades organizativas, esas corporaciones de intelectuales, que son las universidades, ¿no?, para defender sus propios intereses también. Por tanto, la universidad nace, como sabemos, con una naturaleza específicamente urbana y en una relación orgánica con la ciudad y con la necesidad de luchar por su autonomía contra los poderes eclesiásticos, civiles, etc. Creo que esto conviene no perderlo de vista, porque ya desde el siglo XIII hacia acá ya ha llovido, como decimos en España bastante, sobre todo ayer en Ciudad de México muchísimo, ¿no? Desde los inicios, por tanto, la universidad demostró una gran capacidad de influencia sobre un amplio territorio urbano, como consecuencia de la pluralidad de sus actividades complementarias, residenciales, menestrales, laborales, lúdicas, de forma que impregnaron, la universidad impregnó plazas, calles, con cualificados niveles de especificación funcional, hasta llegar a convertir a las ciudades históricas en el sello de identidad de ciudad universitaria, como es el caso conocidísimo, ¿verdad?, de Bolonia, pero también el de Oxford, Cambridge, Heidelberg, Salamanca, Alcalá de Henares, etc. Complejos universitarios que evolucionan con la ciudad, manteniendo con ella una estrecha relación. Forman parte esencial de la misma, como hemos visto también en Guanajuato, con esa ciudad urbana, ¿no?, o urba-ciudad, ¿no?, que es tan
con ese símbolo, me parece interesantísimo. Por lo tanto, esa simbiosis entre ciudad y universidad devino en una enriquecedora y muy productiva simbiosis entre la vida urbana y la vida universitaria. Y eso generó fuertes vínculos culturales, socioeconómicos, que afectaron no solo a la morfología y a la estructura de las ciudades, sino también a la propia y a la importancia de función social que tienen las ciudades ahí, al formar, y fue el papel histórico que desarrollaron y que siguen necesitando constituir las universidades, que todavía algunas lo son, otras no, la formación de las clases dirigentes de las ciudades. Y eso es algo que siempre tuvo las universidades, que siempre tuvieron las universidades, que desgraciadamente hoy la política no siempre lo permite, pero siempre tuvo un papel importante en la definición de las clases dirigentes, formación de clases dirigentes de las ciudades. Ese modelo urbano, como sabemos también, ya en esta introducción voy acotando, ya voy cerrándolo poco a poco, este modelo histórico entra en crisis, ya lo sabemos, en la primera mitad del siglo XX. Los principios de la zonificación funcional rompieron el binomio ciudad-universidad en favor del modelo de campus universitario norteamericano, con el modelo, ¿verdad?, conocido, y el primero de Berkeley en 1899. Surge el precedente de la futura Universidad de Masas, la ciudad universitaria como sistema de campus, una isla segregada física, social y funcionalmente de la ciudad, con un funcionamiento autónomo, con infraestructuras propias, y este modelo americano, de modelo de progreso y de eficacia, pues es el que ha creado esos cuerpos extraños en las ciudades que rompen el vínculo entre sociedad y universidad. Bien, como bien señalan los profesores y los doctores Campesino y Salcedo, a los que sigo y a los que seguimos, ¿verdad?, en estas reflexiones previas, desde la eclosión, y cito textualmente, desde la eclosión de la Universidad Española de Masas a mediados de los 70, la antítesis integración-segregación, ciudad-universidad y la dicotomía de ubicación centro-periferia de equipamientos docentes y de servicios por desdoblamiento de los campus interno-externo no pueden ya plantearse en términos antagónicos. Como consecuencia de la necesidad de conjugación de ambas opciones en función de la diversidad tipológica de los casos. Las universidades europeas han tenido y han demostrado una capacidad de adaptación y de respuesta a las cambiantes necesidades socioeconómicas y urbanas, han compatibilizado políticas universitarias de vanguardia con estrategias de rehabilitación de centros históricos en campus internos, con modernas construcciones en campos periféricos, que en algunos casos tratan de contextualizarse y con proyectos integradores, como es el caso del plan director del arquitecto Pablo Campos en el campus Villamayor de la Universidad de Salamanca, de la que la doctora Izaskun Álvarez sabe mucho mejor de quien está hablando en este momento. Bien, dicho esto, vamos a entrar en cuestión y vamos a ver, es decir, la Universidad de Extremadura surge en los años 70 del siglo pasado. Era la única región en España que carecía de universidad. Somos una región periférica, pobre, económica, social y demográficamente. Y en los años 70 lo éramos mucho más. Pero había una inquietud. Hasta entonces los estudiantes íbamos a Salamanca o a Sevilla a hacer nuestros estudios. Y surge en los años 70 esa necesidad de luchar por la universidad. Colegios profesionales, cámaras de comercio, cajas de ahorro, la sociedad en general se vuelca con la universidad. Y finalmente, el 18 de mayo del 73 se publica el decreto por el que nace la Universidad de Extremadura. Una Universidad de Extremadura que surge en una región que nace de forma artificial, con dos provincias, Cáceres y Badajoz, de forma artificiosa, y que nunca llegaron a entenderse ni siquiera en las Cortes Generales en el siglo pasado ni en el siglo XIX. Y, por tanto, se adopta una solución salomónica: semidistrito de Cáceres, semidistrito de Badajoz. Y esto no es gratuito y tuvo sus consecuencias en el patrimonio, como vamos a ver ahora. Y que es lo que vamos a ver, de lo que tenemos que hablar, ¿no? Esa decisión salomónica, porque hubiera sido incomprensible, ¿no?,
y políticamente que la Universidad Extremeña residiese solo en una ciudad o en Cáceres o en Badajoz o en la ciudad política como Mérida, eso hubiese supuesto un problema político insalvable. Entonces se adopta esa solución salomónica y los dos campus parecen ya organizarse de forma diferente. Cáceres se empieza a pensar en un campus integrado interno dentro del casco histórico y Badajoz empieza a pensar en un campus de nueva planta, con edificios de nueva planta, edificios modernos. ¿Por qué esta? Por una razón sociológica de fondo fundamental. Porque estamos ante dos ciudades de distinta configuración, una forma quizás más moderna de entender, o en el caso de Badajoz, y más conservadora la ciudad de Cáceres, más vanguardista, si queremos decir, la ciudad de Badajoz, más abierta a Portugal, como en el caso de Badajoz, que eso influirá también mucho, y en cambio Cáceres de una forma diferente, en definitiva, dos paisajes socioculturales diferentes y dos paisajes urbanos también diferentes. Este es el paisaje urbano del casco histórico, donde se quería integrar y se comenzó a integrar la Universidad de Extremadura, y donde finalmente ocurrió lo que hemos visto con la UNAM, que en principio estaba en casco, después sale y después quiere retornar, y ese es parece uno de los objetivos que no creo que se puedan cumplir lamentablemente. Ese es el paisaje, y este es el paisaje urbano de la ciudad de Badajoz. Paisajes urbanos que pueden parecer iguales, pero que no lo son. Son distinta tipología urbana, son distintas viales, distintas formas de comunicación, distintos caminos, digamos, formas de integración vial y de comunicación diferentes. Y también hay fundamental el hecho de que las dos ciudades tenían una tradición histórica en la rehabilitación funcional de los edificios muy diferente. En el caso de Cáceres había una tradición importante de rehabilitación histórica, como es el caso de los colegios de los jesuitas, que había sido desde el siglo XIX utilizado con fines humanísticos, Real Colegio de Humanidades, después en el siglo XX Instituto Nacional de Enseñanza Media. Fue el primer edificio que en casco histórico empieza a ser utilizado. Existe ya un pivote sobre el que poder asir y agarrar el resto de las voluntades. En Badajoz, en cambio, también existía una tradición que podía haber animado a esta continuidad, porque también edificios como este del Instituto Barba de Braganza, que hoy es Diputación de Badajoz, existía también un centro de enseñanza, el Instituto Provincial de Badajoz. Pero Badajoz, en cambio, optó por una realidad distinta, cuando podía haber utilizado y aprovechado edificios históricos de gran capacidad, de gran posibilidades, como es el caso del antiguo Hospital Provincial San Atón, que podía haber sido susceptible y que ahora se va a convertir en un mega centro gastronómico, que no está mal tampoco, pero culturalmente es importante, y en la ciudad de Badajoz también, para los que en Badajoz este tema es fundamental. Y podía haberse utilizado también esto, pero no, Badajoz optó por otra decisión. Cáceres optó por ocupar edificios históricos del casco urbano que hemos visto, del casco intramuros, y esas son las manchas, ¿no?, de los edificios que se ocuparon en el interior de la muralla, pero también en la periferia, en la zona de influencia, en la zona de respeto. La zona de respeto que también fue aprovechada para introducir elementos de la universidad. En cambio, Badajoz optó por un campus nuevo. Por una razón desarrollista, inspirada mucho en la política de la ciudad. Nunca se planteó el dilema entre universidad dentro del casco o fuera del casco, nunca se planteó. Badajoz tiene
una infraestructura, una posición geopolítica muy importante desde el punto de vista periférico. Badajoz aspiraba y sigue aspirando, a pesar de que el tren de alta velocidad se haya frustrado en la línea Lisboa-Madrid, como la ciudad del centro de la periferia peninsular. Está pegado a Portugal, a 5 kilómetros de Portugal, y la idea que tenía era desarrollar el campus que está en las proximidades de Portugal, buscando también en Portugal la posibilidad de alumnado y de referencia también como ciudad de fronteras. Esa fue la razón, y la falta de una política de rehabilitación que sí tuvo Cáceres en el casco histórico para que al final se decidiese por la opción de esto. Cáceres fue ocupando edificios históricos incluso de mediados del siglo XX, para el caso de este edificio pseudo-racionalista de mediados del siglo XX para la Escuela de Formación del Profesorado de EGB, ocupando, si me hace caso el ordenador, un edificio regionalista del siglo XIX para la Escuela Politécnica. Esto es uno de esos edificios que están en la zona de protección del casco histórico. Incluso la Facultad de Filosofía y Letras, también en esa zona de protección, en un edificio de la Fundación Balondo. La Facultad de Derecho no tuvo duda alguna, ya veremos ahora dónde se instala. Se instaló inicialmente en un edificio del casco histórico, es la Facultad de Derecho, con proyecto del arquitecto Dionisio Hernández Gil, la Facultad de Veterinaria, por razones logísticas, se instala en el campus nuevo, porque por acceso, por vehículos especiales que tienen que pasar, se coloca en la periferia, que será el futuro de lo que es el campus universitario de Cáceres, porque finalmente basculará la historia, basculará los edificios ocupados patrimonialmente por la universidad en el casco histórico, bascularán hacia el... ¿Por qué razón? Bueno, ¿por qué razones? El debate se abrió en Filosofía y Letras, y el debate de campus nuevo o campus casco histórico se defendió incluso en los órganos de gobierno, claustro, juntas de facultad, y al final muy pocos nos quedamos defendiendo. La Facultad de Filosofía y Letras, en la Junta de Gobierno, en la Junta de Facultad, solo el doctor Campesino y yo, quien les habla, nos quedamos defendiendo la permanencia en casco histórico y no la salida. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que estaba la disputa Cáceres-Badajoz. Si Badajoz tenía ya un campus nuevo, tan moderno, tan bonito, con edificios tan flamantes y tan bien equipados, ¿cómo los de letras, que éramos nosotros, es decir, los de letras, que siempre tenemos una especie de complejo de inferioridad, como si los de ciencias están en Badajoz, porque esa fue la decisión salomónica también? La salomónica fue ciencias Badajoz, letras Cáceres. Y eso también influyó, es decir, de alguna forma, ese complejo de inferioridad de los de letras, ¿no? Es decir, y nosotros vamos a quedar en un campus viejo, en edificios viejos, ¿no?, históricos, mientras los de ciencias están en edificios modernísimos. Al final, el dilema es... Y se perdió una oportunidad histórica de haber dispuesto de un campus mixto, que es realmente a lo que debemos tender y en lo que ya es inapelable. Es decir, el campus mixto, es evidente que, es decir, podía haberse ocupado edificios en el campus fuera, pero edificios representativos, rectorados, servicios centrales, incluso las facultades de letras, que están en los edificios históricos, porque elementos había. Y vamos a ver entonces un poco este es el campus cacereño. ¿Y qué ha supuesto el campus cacereño? Pues la apertura, crear un campus nuevo, si podemos pasar. Pues ha puesto problemas... esta está bien. Problemas de movilidad. Cáceres es una ciudad pequeña. 110.000 habitantes creo que estamos en este momento. Tiene un gran problema de movilidad urbana. Es uno de sus grandes problemas.
Al crearse el campus sin una infraestructura viaria propia y necesaria para poder atender, ha creado estos problemas de movilidad. Y ese es el problema que tienen los campus externos cuando no se planifican con unos viales adecuados, ¿no? Y ocurrió, bueno, ahora incluso la variante, la ronda sureste que defendimos algunos hace mucho tiempo en el ámbito político y no la ronda norte que no servía, digamos, para gran cosa, esta sí. Porque esta permitía, y ya se está acabando, el acceso al campus por una vía diferente de la que ahora tenemos, que produce problemas incluso de peligro y de seguridad pública. ¿Y qué decir de los apartamentos universitarios? Porque se crearon unos apartamentos para los alumnos que no han funcionado porque están lejos de la ciudad histórica, porque no... Entonces, la empresa pública que hizo los apartamentos, los ayuntamientos, de regresión ninguna. O sea, no ha habido ninguna regresión económica, todo lo contrario, han sido costes importantes. ¿Qué ha tenido que hacer al final la empresa? Pues a una empresa cederla por 25 años los apartamentos universitarios a una empresa privada, que ha tenido que subir el precio de los apartamentos y ofertarlos como apartamentos turísticos. Esta es la consecuencia también del campus periférico en una ciudad como la de Cáceres, ¿no? Bien, y vamos ahora a ¿qué edificios se ocuparon, ¿no? ¿Qué edificios se ocuparon por la Universidad de Extremadura en el caso de Cáceres y cuál fue su problemática? Bueno, este es el paisaje que hemos visto antes de Cáceres. Bueno, hay que tener en cuenta que Cáceres tuvo una historia de restauración monumental también interesante, con descontextualizaciones, desde lo que hace González Valcárcel en los años 60 del siglo pasado, hasta, con esta plaza de San Jorge, que realmente es una descontextualización absolutamente fuera de lugar del espacio, de lo que era un espacio del siglo XV, siglo XVI, convertirlo en un espacio barroco, para un edificio barroco. Esto era una descontextualización, pero bueno, esto es lo que... Otra descontextualización, es decir, estas portadas que ven aquí son de un palacio, son portadas internas del Palacio Episcopal de Galarza, que se aprovechó y González Valcárcel, arquitecto, restaurador, las coloca en el exterior. Realmente algo que a los cineastas les fascina, claro, a los directores de cine les fascina, porque Cáceres es un escenario natural, no hace falta poner nada de cartón piedra, lo tiene todo hecho. Los cineastas tienen el escenario fantástico, no necesitan poner nada, está hecho ya. Por eso tantas películas se siguen rodando en Cáceres, ¿no? Pero también hubo este tipo de cosas, estas intervenciones brutalistas que se llaman, ¿no?, por parte de Dionisio Hernández Gil, arquitecto, que empezó a crear una polémica. Y ahora les explico. ¿Por qué les digo esto? No es gratuito. Les digo porque van a entender lo que ocurrió después con una intervención universitaria en casco histórico. Porque esto inauguró la polémica de cómo asimilar intervenciones modernas, arquitectura moderna, en un casco histórico del siglo XV, siglo XVI o como mucho el XVIII del Colegio de los Jesuitas. No se entendió jamás. La polémica fue asombrosa. Fue realmente una que todavía sigue en pie, ¿eh? Por hacer solamente este pasadizo para pasar del Palacio de los Toledo Moctezuma, por cierto, al archivo histórico de la ciudad. Solo ese pasadizo de arquitectura moderna creó un conflicto que ahora van a entender por qué lo digo. En el 86 Cáceres es Patrimonio de la Humanidad y ahí cambiaron muchas cosas. Ahí cambiaron realmente, muchos edificios institucionales, muchas instituciones también también edificios históricos de la ciudad. La Diputación Provincial, el Patronato de Turismo, el Palacio de Carvajal, también, claro, la restauración, hostelera, los hoteles también ocuparon edificios históricos, como el Parador de Turismo, en este gran edificio. Voy muy rápido. Y la última, hemos pasado mucho, ¿eh? Hemos pasado bastantes, no sé qué ha ocurrido allí. Algo ha pasado, pues hemos ido al final. Pueden esperar, si no aplaudan todavía. Les hemos dado un salto mortal. Yo le digo cuando... Seguimos, sí. Ahí estamos. Sí.
Seguimos, por favor, sí. Siguiente, si no le importa. Siguiente, si puede pasar. Sí, una más. Bien. Y recientemente el restaurante Hotel Atrio ha reinaugurado la polémica con respecto a la intervención en el casco histórico. Hasta entonces, las intervenciones en el casco histórico cacereño se habían entendido, incluso las universitarias, porque los exteriores, como vamos a ver ahora, se respetaron siempre. Se respetaron escrupulosamente. Los interiores, en cambio, se vacían, o solamente respetando los elementos singulares, pero se vacían y se adaptan para unas funcionalidades, ¿no? Siempre y cuando se pueda hacer, obviamente. Pero aquí, en el Hotel Atrio, bueno, pues una que es de la cadena Chateau Relais, una cadena importantísima, bueno, pues intervino con obra nueva y esto ha reabierto la polémica. Una polémica sobre la presencia, bueno, Tuñón y Mansilla, que fueron los arquitectos de esta obra, ¿no? Tuvieron realmente una pelea importante en ICOMOS. Yo les puedo asegurar, les puedo confesar, que dejé la Junta Directiva de ICOMOS España realmente por este conflicto, por defender este proyecto frente a los más conservadores sociales, arquitectos, etcétera, que decían que esto era una barbaridad aplicarlo en el casco histórico. Es decir, había una tradición en la ciudad de Cáceres de ocupación de edificios, bien por las instituciones, bien por entidades públicas, privadas, perdón, como hoteles, restaurantes, etcétera, de edificios históricos. Y los detractores de ocupar la ciudad histórica desde el punto de vista universitario decían, ya no hay edificios. Ese era el argumento, ya no hay edificios en la ciudad de Cáceres para albergar elementos universitarios. No era verdad. Aquí tienen imagen. 3 grandes contenedores de la fachada que da, de esta fachada de la ciudad de Cáceres, solo en esta fachada, de esta vista, solo 3, lo que es el Palacio de los Golfines de abajo, que ahora se ha convertido en un museo, lo que es el Colegio de los Jesuitas, que ahora es un centro de arte dramático y algunas cosas más, lo que es el Palacio de las Cigüeñas, que es otro museo. Esos edificios de gran capacidad espacial podían haber sido objeto de uso. Y, por supuesto, el Colegio de los Jesuitas, que lo hemos visto antes, ¿no? El Palacio de Mayoralgo, que ahora es de la Fundación Caja Extremadura, que también estaban dispuestos los propietarios a venderlo y a cederlo a la administración. El Palacio de Godoy, que está en la periferia también, el centro de protección del centro histórico. En fin, había edificios suficientemente capaces. Pero, ¿qué se ocupó entonces? ¿Qué edificios, aparte de lo que hemos visto en el casco histórico? El Palacio de la Generala, el Palacio de los Obando, se ocupa de los Obando Mogollón, se ocupa como Facultad de Derecho. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que se respetó, es decir, este edificio no tuvo una polémica social, no tuvo una repercusión como la intervención que hemos visto de Dionisio Hernández Gil en el Palacio de los Toledo Moctezuma, porque el exterior se respetó. Con las palmeras no son de Dionisio Hernández Gil, las palmeras las pone González Valcárcel para recuperar textualmente en la memoria el recuerdo orientalista de la ciudad, ¿no? González Valcárcel actúa como si trabajase con una tabla flamenca, además lo dice en la memoria. Trabaja pictóricamente la restauración. Y ahí está, la palmera no es un elemento autóctono de la ciudad de Cáceres ni de Extremadura. Y ahí está la ciudad de Cáceres poblada de palmeras por esta, que es un tema de los temas verdes, ¿no? Interesantes también. A ver. Pero en el interior, el Palacio de la Generala, es decir, lo que la Facultad de Derecho, se puebla con una arquitectura novedosa, moderna, que fue aceptada. ¿Y por qué fue aceptada? Porque no se veía al exterior, es decir, porque no podía molestar a los directores de cine y no fastidiarles su escenario para las películas. Desde Alain Delon, desde el Tulipán Negro de Alain Delon, que es ya histórico, Ridley Scott, el descubrimiento se ha rodado también allá, en fin. Bueno, la última, incluso Juego de Tronos, ¿no? En fin, sin ir más lejos, es un escenario realmente fantástico. Bien, continúo, si quiere el ordenador. Edificios que se han ocupado, realmente que los vean, ¿no? Los edificios que se han ocupado, ¿de qué forma? Palacio de los Rivera se ocupó como rectorado.
Seguimos. Pero ahí viene esa imagen de lo que estaba ocurriendo con los vehículos, con el acceso. Estaba quedando unos problemas de tráfico en casco histórico. Es decir, se convirtió en un aparcamiento de automóviles. Y todo el mundo quería llevar su coche dentro, lo que era absolutamente inviable. Lo que generaba incluso agresiones físicas al patrimonio. Es decir, de los camiones que pasaban por calles de una luz estrechísima y que rozaban las paredes. Es decir, esto se estaba generando, y ahí tienen la imagen de lo que estaba ocurriendo. Interiormente se rehabilitó sin dañar. Lo mismo tiene ahí con ese colegio mayor, también convertido su plaza en un aparcamiento de vehículos, lo que a los turistas realmente les molestaba muchísimo. Era imposible hacer una fotografía sin que saliera un coche, un vehículo en esa fachada. Bueno, tiene el interior, el Colegio Mayor, el Palacio del Duque de Abrante, una residencia universitaria también. En fin, bueno, vi pasando para llegar al final, que es lo que más me interesa que vean. Bien, bueno, alguna imagen más de este edificio. El Colegio de los Jesuitas, que fue un colegio menor. La Casa Grande, Escuela Politécnica. Bueno, como ven, la verdad es que se utilizó mucho. Todo esto ha salido fuera. Derecho, ¿por qué lo hace? La Facultad de Derecho se fue del Palacio de la Generala porque realmente el proyecto de Dionisio Hernández Gil, lo tengo que decir, no era un buen proyecto. Y los profesores y los alumnos se quejaban de falta de ventilación, falta de luz, es decir, si la restauración y la ubicación no es buena, es decir, cualquier rehabilitación, como bien saben los arquitectos presentes en la sala, no es necesariamente buena. Si la rehabilitación no es buena, realmente mal andamos si queremos rehabilitar edificios históricos y la rehabilitación no es buena. Y eso es lo que ocurrió con la Facultad de Derecho, que al final la Facultad de Derecho, yo quiero irme al campus también, yo me voy también. Y dejaron la Generala, el palacio que hemos visto antes, ¿no? Y lo mismo ocurrió con esto, que ahora es un museo. Y lo mismo ocurrió con esto, con el edificio ecléptico del siglo XIX, la Casa de Correos, que también la Politécnica lo abandonó porque la restauración no fue buena. Y al final, bueno, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió esto, que el campus de Cáceres se trasladó de la ciudad a la periferia. Nosotros también, Filosofía y Letras, todos estamos ahí. Todos estamos ahí. ¿Qué ocurre en Badajoz? Bueno, en Badajoz el campus nuevo, pero solo hubo una excepción por una razón política. En la zona que está marcada con el círculo, en todo, bueno, aquí tienen el sistema de fortificación Vauban del siglo XVII. Badajoz es una ciudad de frontera. La defensa, Portugal estaba ahí al lado, ¿no? Y los problemas, las guerras con Portugal continuas, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XVII y el XVIII. Entonces, bueno, esa zona es una zona degradada, social y morfológicamente, muy degradada. Y se pensó en rehabilitarla de una forma. Había una política de rehabilitación de esa zona, y a alguien se le ocurre, pues alguien con buena intención, pero que no prosperó, después no tuvo, porque ya no se podía luchar contra un campus nuevo, era imposible. Se intentó con la rehabilitación de esa zona, que era muy degradada. Ahí eso era un gueto difícil de acceder, es decir, no aconsejable de subir a esta plaza alta de Badajoz, muy degradada social, formalmente, peligrosa. Alguien piensa en colocar la Facultad de Biblioteconomía y Documentación allá para contribuir a la rehabilitación de este espacio. Bueno, vamos a pasar, si pasamos alguna más. Ahí vienen unas imágenes de cómo estaba esa zona muy degradada. Y finalmente se piensa en utilizar este hospital militar. Los hospitales militares han dado un juego enorme, también en Badajoz. Porque es verdad que son muy funcionales, ¿no? Se piensa en poner ahí la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Y efectivamente se hace y contribuye a rehabilitar esto. Y hoy la Plaza Alta y toda esa zona es una zona rehabilitada en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y esto ha contribuido mucho. La universidad ha contribuido también en esto. Pero siempre hay un pero. Es decir, desgraciadamente esta iniciativa, ahí tenemos alguna imagen más, podemos pasar, cómo era antes, cómo estaba antes el hospital, ahí el comienzo de la rehabilitación, seguimos por favor, seguimos, la Plaza Alta ya rehabilitada, y aquí empieza el problema. Empezó el problema porque se quiso meter obra nueva, y se hizo realmente meter obra nueva en casco histórico. Y aquí
donde no había en Badajoz una tradición, es decir, se elevó lo que se llama el cubo, ¿no? Una obra nueva que no, es decir, que, digamos, chirrió, por decimos en Extremadura, con lo que había antes, y porque no estábamos acostumbrados, porque en Badajoz no había habido una política de rehabilitación, no habíamos visto lo que suponía la restauración en estilo o lo que suponía la intervención brutalista, por decir los dos extremos, ¿no? No había esa, no se tenía la historia, y esto despertó las iras de una asociación de vecinos, los amigos de Badajoz, que algunos dicen los enemigos de Badajoz, los amigos de Badajoz, que en el 2006 ponen una demanda judicial contra este edificio, a pesar de tener todos los parabienes de patrimonio, de todo, en fin, todo está bien. Y al final, el cubo, el famoso cubo, vamos a ir pasando, que bien, ahí lo tienen, pues en el 2016 el Tribunal Superior de Justicia decide que hay que demolerlo. Y sí, seguimos pasando, por favor, tienen una imagen más. Bueno, seguimos, por favor. Bien, seguimos. Ahí lo tienen, ¿no? Bien, seguimos. Ahí tienen. Bien, esto, como la mente destacaba sobre el conjunto de la Alcazaba, podemos seguir. Y hay el proceso de desmoche del edificio. La Facultad de Derecho de Biblioteconomía estuvo a punto de desaparecer de ella. Es decir, el rectorado estuvo a punto de decir, nos vamos de allá y nos vamos al campus. Porque quitar eso costó 800.000 euros. 800.000 euros fue lo que costó solo esta operación. Y entonces el rectorado pensó, bueno, realmente entre esto, gastarme esto para luego tener menos espacio, me voy al campus. Afortunadamente el rector tuvo la serenidad de mantenerse y mantener la Facultad de Biblioteconomía ahí, pero fue algo realmente que puso en peligro que en Badajoz, el único edificio histórico universitario se mantuviera. Pasamos, pues ya voy terminando ya. Y bueno, seguimos, este fue el resultado, bueno, algunas imágenes más. Bueno, chistes que ha habido, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con esto, no? Que ha habido en Badajoz, sobre todo, ¿qué hacemos con el cubo, no? En fin. Otro edificio en Badajoz también que había y que no se aprovechó en su lugar de emplazamiento, sino después, edificio metálico, un mercado de hierro de finales del siglo XIX, muy interesante, de la línea de los mercados de hierro de toda Europa, y que pasamos estaba en la Plaza Alta. Este es el mercado, y en vez de tirarlo, en vez de derribarlo para dejar vacío, se trasladó al campus. Hoy, afortunadamente, está en el campus de la ciudad. Se trasladó, sí, se desmontó, se desmanteló y se trasladó. Podía haber ido al basurero directamente, ¿no? Pero hubo una buena iniciativa de recuperarlo, de integrarlo y de convertirlo, por favor, en el salón de actos, seguimos, por favor, salón de actos de la Universidad de Extremadura en el campus de Badajoz. Iniciativa realmente fantástica, ¿no? Que permitió recuperar un edificio muy importante, que además es un bien de interés cultural. Es ahora, no antes, ahora es bien de interés cultural. Y seguimos, por favor, y ya lo último, Plasencia. Bueno, en Plasencia había una tradición universitaria, la más antigua en Extremadura, desde 1564. El Colegio de los Jesuitas fue una escuela de gramática y lengua, filosofía y teología. Es decir, había una tradición importante. Pero, bueno, hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, seguimos así, no se llega a la universidad. Y llega en 1998, en el 98. Y llega, no se integra en el casco histórico porque era realmente complicado. El paisaje urbano de Plasencia es muy complejo por muchas razones. Pero en un edificio que estaba en la periferia, también en el área de protección, que es el Colegio de San Calixto, un edificio de principios del siglo XX, de 1900, aquí. Que fue también después hospital militar, pero un colegio interesante y que se rehabilitó con fines universitarios, y hoy es el campus universitario de Plasencia, coge enfermería, empresariales, en fin, tiene distintos estudios. Seguimos, por favor. Ya para ir terminando, seguimos. Esta es la capilla, pues se convirtió en el salón de actos. Y, bien, por tanto, conclusiones. En los estatutos de la Universidad de Extremadura, en el artículo 2 dice que los fines de la Universidad de Extremadura son la conservación, incremento y difusión de su patrimonio artístico, científico, técnico, documental e inmobiliario. Bueno, puede que conserve el patrimonio artístico por obligación práctica y legal, pero incrementa poco y no difunde nada el patrimonio que tiene.
el campus extrarradio, tanto de Cáceres como de Jo, están generando serios problemas de congestión de tráfico, de pérdida de tiempo y de inversión de recursos. Es evidente que en la actualidad no puede hacerse una dicotomía estricta y excluyente entre campus integrado en la ciudad y campus periférico. La historia y la práctica han demostrado que los campus mixtos, como este de la UAP o el campus de esa Extremadura en Cáceres, si finalmente lo conseguimos, pues es lo más práctico y deseable. Y en el caso de esa Extremadura se perdió la oportunidad de haber consolidado en un campus mixto, especialmente en la ciudad de Cáceres, por la importancia de su patrimonio histórico y sobre el compromiso que la universidad había adquirido con el mismo y su conservación, especialmente desde la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. En definitiva, la relación de la Universidad de Extremadura con el patrimonio histórico-artístico es la historia de lo que pudo ser y que no fue. Nada más, muchas gracias.